sería que te exaltaste porque sabes que detrás de esa muerte puede estar también la mano de Teresa Cristina. La única mujer de mi vida eres tú. ¿Así? Griselda está pensando en Teresa Cristina Palmer. Hay una persona que cuando se entere de todo esto se enloquecerá y le va a dar una lección a esa miserable. Tu querida Teresa Cristina intentó matar a tu hija. Si estás planificando otro golpe, es mejor que seas más cuidadosa. No existe el crimen perfecto. Porque si la madre de Patricia fue capaz de colocar una víbora en mi auto, ¿te imaginas lo que le podría hacer a mi mamá? ¿Qué estás hablando, Amalia? Me llaman marido en alquiler. No. Esta vez, doña Griselda se pasó de los límites. Mamá solo está hablando sobre sus sospechas, Antonio. Y es normal que Amalia esté preocupada con todo esto. No, yo conozco a Teresa Cristina. Sí, ella puede ser arrogante, presuntuosa. Chantajista, escandalosa. Sí. Todo eso y más. Pero no es capaz de llegar tan lejos. Ella no es una asesina. Además, ¿por qué querría hacerte daño a ti? Ay, pues para herir a tu madre. Ella sabe que lo más importante para Griselda son ustedes. Ay, mamá no es tonta y lo sabes perfectamente. Si está desconfiando es porque tiene motivos para hacerlo. No, ustedes no se están dando cuenta porque esta historia no tiene ni pies ni cabeza. Además, ¿de dónde va a sacar esa vieja cacatúa una víbora para colocarla en tu auto? No seas ingenuo, Antonio. Pues en un pet store cualquiera la consigue. Además, hay ciertas cosas con las que la gente malvada no se ensucia las manos. Las manda a hacer. Y te lo digo por experiencia propia. Mira, sea como sea, a doña Griselda se le metió esa idea en la cabeza. Y ya sabes cómo es mamá. Sinceramente, creo que tu hermana tiene toda la razón en preocuparse. Si esa mujer realmente es tan peligrosa, puede reaccionar de muy mala manera. Bueno, puede que mamá tenga razón y en ese caso necesita un arma para cuidarse de Teresa Cristina. ¿Qué arma? Y me voy a encargar de ese asunto. ¿Lo vas a hacer? Sí. Yo sé qué puedo hacer para defender a mi mamá de cualquier mala jugada de Teresa Cristina. Yo me encargo. Primero duda de mamá y después... Ay, no. Francamente no entendí nada. La verdad, yo tampoco. Pero bueno, por lo menos tu hermano está dispuesto a hacer algo. Espero que sepa lo que está haciendo. Pero si alguien invirtió o dejó de invertir en el nuevo restaurante del señor Reinaldo, ¿qué importancia tiene eso? A mí me interesa y mucho. Necesito saber si mis sospechas están fundamentadas y conseguir pruebas que fue la ex pobretona bigotuda. Yo no entiendo. Si la hija de Osiris está bien con el hombre del róbalo, ¿por qué don Reinaldo no puede estar con su exmujer? Porque él lo hizo primero. ¿Lo hizo? Sí. Y si no lo hizo, pensó en hacerlo. Invertí gran parte de mi vida y dinero en esa relación. Le fui fiel. Le fui fiel en todos los sentidos. Pude haberle puesto los cuernos desde hace mucho tiempo. Oportunidades no me faltaron. De eso soy testigo. De la forma en que algunos hombres la miran, yo caería de rodillas. Pero resistí y los ignoré. Siempre insistí en serle fiel a mi marido. Hasta que aquella criatura deplorable cayó en nuestras vidas. Yo vi en los ojos de Reinaldo que se estaba interesando en ella, hasta el punto que decidió traicionarme. Precisamente a mí, que siempre le fui fiel y lo subí a la cima. Y que también lo trastornó de una forma que... Ay, bueno, todos tenemos nuestros defectos, menos ella. Para Reinaldo esa burra es perfecta, pero yo sé que no lo es. Solo es una falsa mentirosa. Y si no estoy equivocada, esta llamada me va a dar lo que necesito para probarlo y destruirla de una vez por todas. Esa obsesión por Griselda le va a traer consecuencias nefastas. Pero no para mí. ¿Hay buenas noticias? Excelentes, como me sospechaba. Ese tal Barinsky no fue el inversor del nuevo restaurante del señor Reinaldo. Solo prestó su nombre. Hizo de testaferro. ¿Y ya descubrió quién está detrás de todo? Claro que sí. Y como la madame me dijo que tenía prisa... ¿Tanta?
que le pido que se deje de rodeos y me diga de una vez por todas de quién se trata. Una mujer. Una tal... Griselda Carrasco. ¿La conoce? Vagamente. De todos modos, esta fue la mejor noticia que me pudo dar. Una verdadera sinfonía para mis oídos. Me alegra mucho que haya disfrutado mi trabajo. Usted cobra mucho, pero vale cada centavo. Tanto que le voy a pagar un poco más para que me preste un último servicio. ¿De qué se trata? ¿Qué me dice? Bueno, señora, va a ser un poco difícil. Y encima hoy. Voy a necesitar tiempo. Y como el tiempo es dinero, dígame su precio que le pago el doble. ¡Perfecto! Trato hecho. La pitonisa de Tebas tiene grandes noticias. ¿Y de qué se trata? La ridícula historia de amor entre Reinaldo y la bigotuda tiene los minutos contados. Yo no creo que se haya equivocado. Ella dijo que la serpiente estaba en el auto y pues... Y yo le creo, es porque estaba ahí. Y ese tipo de animal no aparece en ningún auto por casualidad. Entonces, ¿tú crees que alguien lo puso? Creer, yo creo muchas cosas, Reinaldo. Como por ejemplo, me parece muy extraño eso que me contaste acerca de Fred en casa de tu ex. Lo siento. Mira, la muerte de Fred fue accidental. De hecho, hay un testigo y todo. Teresa Cristina no tuvo nada que ver con esa muerte. También me enteré que Fred la estaba importunando. ¿Sí? Pobrecita, tan indefensa. Pero bueno, ese tema a mí no me corresponde. Pero en cuanto al incendio que ocurrió en mi casa y ahora la serpiente en el auto de Amalia, eso sí, yo no quiero acusar a nadie. Aún no. Pero en el momento en que yo tenga pruebas, y sé que las voy a tener, ahí sí puedes apostar. Mira, mi amor, mira, Teresa Cristina, estoy de acuerdo que es una mujer desquiciada, una mujer que no está bien, pero de allá que sea una asesina. Ay, Reinaldo, ojalá no te equivoques. Reinaldo, sí. Respecto al puesto que ocupaba en el restaurante Vanessa. Ni se te ocurra ni mencionarla ni volver a contactarla, por favor. Perdón, ¿qué pasó? Hace poco dijiste que ella era la candidata perfecta, pero estaba... Equivocado, estaba muy equivocado. ¿Sí? ¿Pasó algo con ella? Mira, la verdad que debía hacerte caso cuando me advertiste que esa muchachita podía meterme en problemas. Podía meterme en serios problemas. Mimi, Alex, un minutito, por favor. No te busqué adrede para ver si tenías la decencia de que te acercaras a mí y me platicaras lo que había pasado con Reinaldo. Me lo acabo de encontrar ahorita aquí, en la recepción. Estaba muy alterado. Bueno, no es para menos, ¿no te explicó? Me dijo que te preguntara a ti. ¿Acaso no sabes que Fred murió en casa de tu hermana? ¿Fred? ¿Cuál Fred? Bueno, el chef del restaurante. No sé, al parecer ayer apareció armado en la casa de tu hermana y no sé, nadie entiende muy bien qué fue lo que pasó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi hermana está bien? Juan Pablo, aunque tienes todas tus cosas en su casa y vives bajo su techo, se nota que no hablas mucho con ella, ¿no? Si no, ya te hubieras enterado, digo yo. A veces pareciera que te importa muy poco lo que le pasa a tu hermana. A ver. Vanessa, tú sabes que la mayoría de las noches, que desde que estoy contigo, la pasamos juntos. Yo solamente voy a la casa de mi hermana para agarrar ropa o alguna otra cosa. Pero aquí el tema no es la relación que yo tengo con mi hermana. Lo que no entiendo es que tiene que ver la muerte de Fred contigo. Bueno, obviamente nada, pero Reinaldo anda muy alterado, tratando de entender qué fue lo que pasó, no sé, y queriendo saber si Fred ha hablado con alguno de nosotros o alguien, ¿sabes?, que ha trabajado con él, pero
Ya te imaginarás, siento muchísima lástima por el hombre, pero la verdad no tengo idea de nada. Hola, Gloria, soy Esther. ¿Cómo estás? Doña Esther, ¿cómo está? Qué casualidad que llamé justo hoy. La he estado recordando mucho. Muchas gracias, Gloria. Oye, bueno, resulta que Alba quedó de venir a visitarnos a Victoria y a mí, pero ya no supe nada. ¿Tú sabes algo? Claro, tendré que darle su mensaje. Es que la doctora no está. Ah, ok. Gracias. Beatriz, te buscan. Deme un segundito, le regreso la llamada. ¿Tú? ¿Aquí? ¿A esta hora? Vine a hablar contigo, Beatriz. Ah. Tenemos que terminar hoy. Si falta alguna cosa, que solo sea un retoque. Usted tranquila, jefecita, que nosotros lo vamos a hacer. No van a trabajar solas, ¿eh? Yo también las voy a ayudar. Así terminamos más rápido. ¿Y ya Beatriz dijo cuándo van a terminar de reparar los muebles? Parece que mañana van a entregar los cojines. Terminarán mañana. Yo estoy ansiosa por verlos. Mamá, buenas. Mamá, necesito hablar contigo. En otro momento, Antonio. ¿No ves que estoy ocupada? Es urgente. Bueno, esto también es urgente. Tengo que terminar esto. Y tiene que ser hoy. Es sobre Teresa Cristina. Pero si esa señora es tan peligrosa como tú dices, es capaz de atacarte. Para empezar, Amalia no debió haber hablado contigo ni con Rafael acerca de esto. Amalia está muy preocupada. Primero está embarazada, luego el incendio, ahora el accidente. ¿Tú me puedes explicar esa historia de la víbora? Por el amor de Dios, ella no tiene por qué callarse nada. ¿Ves? ¿Ves por qué no quiero hablarle a ustedes de mis cosas? Para que no se preocupen. Mamá, ya nosotros no somos unos niños. ¿Qué? ¿No quieres que tus hijos te ayuden? No. No quiero que metan las narices en donde no les concierne. Porque entonces la que se preocupa soy yo. Yo te quiero ayudar a resolver este asunto. ¿Eh? ¿Cómo? Yo conozco algo que estoy seguro que va a hacer que Teresa Cristina te deje en paz. ¿En qué me estás hablando? Al parecer, Teresa Cristina guarda un secreto. Es un secreto muy importante. Si tú consigues averiguarlo, vas a tener a esa mujer en la palma de tu mano.